Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan? Acá otro programa Radio Mantra. Y bueno, hoy es un día especial porque es el Día del Abogado acá en Argentina, así que feliz día a todos mis colegas. Este episodio quiero continuar hablando un poquito de política, ¿sí? Hablar de el buen gobierno. Ese fue el título que decidí para este programa de hoy. Hablar del buen gobierno, porque ya que estamos en elecciones, que hay tanto movimiento político, etcétera, eh, me parece, me parece oportuno investigar qué es un buen gobierno, ¿sí? ¿Quiénes son nuestros representantes? ¿Quiénes nos representan? ¿Qué, qué representan quienes están ahí y que nos representan? Bueno, em, por supuesto que toda organización, ya sea una organización familiar, ya sea una organización de una empresa, o ya sea una organización de una ciudad, de un pueblo, de una comunidad, de un país, requiere un orden, requiere una estructura, requiere de reglas para funcionar, requiere de una coordinación entre todos los que están ahí para funcionar, requiere de una estructura, ¿no? En la cual eh, podamos, podamos como convivir pacíficamente todos los que estamos y formamos parte de la comunidad. Así como tenemos reglas en nuestra casa, eh, intentamos cumplirlas, no sé, los domingos cenamos todos juntos, ¿no? Cuando los chicos ya son más grandes, o las navidades tal cosa, o los cumpleaños, o qué sé yo, lo que sea, vemos tele, no vemos tele, lo que sea. Pero todos tenemos reglas y estructuras y eso nos da un orden, porque el orden lo que tiene es, nos baja la materia, nos baja a lo concreto, ¿sí? Sé cómo tengo que operar, más allá de que ese orden no necesita ser rígido. Y yo quiero hablar hoy del buen gobierno. Ay, tengo un cosito acá en en el anteojo. Quiero hablar del buen gobierno y de este gobierno y también vincularlo con el poder personal. Este poder que estamos recuperando, porque yo siento que lo hemos perdido y lo estamos recuperando a raíz de este despertar colectivo que estamos teniendo. Vamos a hablar un poquito entonces del tema de la política. Hasta ahora, y lo que no desde hace mucho tiempo, tenemos la forma participativa para que ese orden suceda, tenga lugar, se exprese, se manifieste, a través de nuestros representantes, de quienes me representan, de quienes hablan en nombre mío, es a través del voto, la democracia. Lo voy a poner entre comillas, la democracia, y voy a poner entre comillas el voto. Y acuérdense que yo ya lo dije varias veces en varios episodios desde el 2020 y todo lo que vivimos en el 2020, pongo entre comillas muchas cosas, especialmente las que, mm, las que vienen, digamos, nos vienen dadas como que las cosas son así. Entonces, entre ellos hablo del voto, pero la forma participativa, republicana y soberana parecería ser el voto, ¿m? Hasta ahora. Y para ese voto yo necesito tener determinadas personas con las que yo me sienta identificada y que sienta que me representan. Y no solamente eso, sino que en las otras acciones, todas las otras veces que voté en mi vida, también me haya sentido representada por quienes ganaron o los que no ganaron, pero que íbamos más o menos en una misma línea, ¿sí? Em, Algo que pasa es que hay como un descontento permanente de la ciudadanía, pero que es permanente, es en cualquier país del mundo, ya no es solo Argentina, ¿no? Hay un descontento permanente de la ciudadanía por el que gana, el que pierde, el que hace, el que no hace. O sea, hay algo, hay como estamos como una rueda de hámster, ¿no?
algo que no funciona, no funciona, sigue sin funcionar, volvemos a hacer lo mismo, volvemos a poner candidatos, volvemos a votar y volvemos a poner otro candidato y que tiene otra cara y que tiene otra forma de expresarse y luego volvemos a lo mismo. Y seguimos haciendo lo mismo creyendo que vamos a tener cambios. Ya lo decía Einstein, ¿no? Eh, que si nosotros creemos que haciendo lo mismo vamos a tener resultados distintos, es que estamos en un nivel de conciencia en el cual estamos atrapados en nuestra propia trampa. Eso es mío, ¿no? No lo dijo Einstein. Einstein lo que decía es, los problemas creados con un nivel de pensamiento o con un nivel de conciencia no pueden ser resueltos con el mismo nivel de pensamiento y con el mismo nivel de conciencia. Entonces nosotros pretendemos mejores gobiernos, pretendemos mejores administraciones y seguimos haciendo lo mismo. Vamos, votamos, elegimos de candidato el menos malo, el que, el que, el que me va, me va a conectar con la venganza porque el otro no me dejó hacer tal cosa o porque el otro tal cosa o tal otra, y entonces me conecto desde un lugar emocional de la venganza o del miedo, no, mejor que gane este porque si no va a pasar tal otra cosa. ¿Sí? Todas emociones de muy baja frecuencia, donde no hay criterio, no hay conexión, no solamente no hay trabajo intelectual, porque hay un trabajo muy emocional, porque si nosotros podemos ver un poquito todos los candidatos que hay en cualquier lugar del mundo, no estoy hablando solo de Argentina, más allá de que yo conozco los argentinos, ¿no? Y algún otro que me pueden contar por ahí, porque vemos que todo la expresión, la manifestación y lo que dicen que van a hacer y lo que no van a hacer, es todo de un lugar muy emocional. Cuando digo muy emocional no es de entusiasmo, qué bueno, sí, bueno, con todo lo que llegamos hasta acá, ahora vamos a ir por algo más y vamos a integrar. No, estamos hablando de emociones de miedo, emociones de venganza, emociones de odio. Hasta la forma de hablar es desde el odio, desde la división, la separación, desde hablar mal de otros abiertamente. Y esos son los que nos representan, si vamos a un sistema representativo. Ese es el que me representa. Yo les pregunto a ustedes, bueno, quizás algunos sí se sientan representados por el odio, por el maltrato, por la vejación, por el miedo, por esto es lo menos malo, pero quizás y yo creo que hay una gran mayoría de personas, especialmente luego de lo que hemos vivido como humanidad y como sociedad después del 2020, donde tuvimos un trabajo personal, sí o sí, tanto las personas que se metieron hacia adentro a trabajar en sí mismas, como las personas que tuvieron problemas de salud, las personas que perdieron familiares, las personas que se quedaron aisladas sin ver a nadie, en fin, fue un momento muy fuerte, fue un quiebre a nivel individual y colectivo, donde aprendimos muchas cosas. Y una de las cosas que aprendimos es que no llegamos a ningún lado peleándonos, maltratándonos y, y tirando odio hacia todos lados. No llegamos a ningún lado, por el contrario, eso nos vuelve automáticamente de vuelta. En cambio, sí llegamos a muchos lugares donde hacemos trabajo personal, donde nos conectamos con con nuestras heridas, cuando sanamos esas heridas, cuando nos conectamos con nuestra sabiduría y cuando ponemos foco en nuestro trabajo personal a nivel individual y por supuesto eso se expande a nivel grupal, porque cuando yo hago un trabajo personal muy profundo, ¿no? Y mi vida la tomo como un trabajo personal, como un trabajo como un proceso evolutivo de conciencia, hago mi vida como un proceso evolutivo de conciencia, cada vez me voy conectando más con la sabiduría y voy a irradiar alrededor mío
más luz, más luz, más luz, y otros van a recibir y se van a contagiar también de esa luz, y van a activar sus propias luces. Entonces, cuando nosotros vemos esa distancia que hay entre los quienes nos representan con semejante nivel de emociones de baja frecuencia, ¿sí? Y cómo nosotros estamos en nuestro campo, nosotros tenemos que ir a trabajar todos los días, estar con nuestra familia, crecer personalmente, educarnos, disfrutar de la vida, disfrutar de, ¿no? Y como cada tanto tenemos que mirar a estas personas que nos representan con ese nivel de, de bronca, ¿no? Con ese nivel de baja frecuencia. Decimos, uff, estoy como en una separación muy fuerte, ¿no? O sea, entre mi mundo que voy tratando de crearme, que voy tratando de generarlo, de autogenerarlo, de autogestionarme, y lo que viene de afuera, estoy como ahí, como en un fuego cruzado. Y les traje, miren, un poquito, lo voy a vincular esto de este buen gobierno con el poder personal. Les traje un poquito lo que hablaba Platón. Traje un poquito filosofía, ¿no? Platón hablaba de la sofocracia, ¿sí? La sofocracia era un sistema donde quienes gobernarían era una clase de oro, según Platón, formada por filósofos, ¿sí? Amantes de la sabiduría, que tuvieran, decía Platón, un saber necesario para decidir sobre el resto del pueblo, guiándolo como un capitán gobierna su barco. Los sabios conocerían la realidad a diferencia de los poderosos, ¿sí? En otros, o sea, una cosa es los sabios, otra cosa es los poderosos, ¿no? Entonces los sabios iban a trabajar más desde la sabiduría o guiar más de la sabiduría y no desde el poder y la fuerza. Fíjense, hacía esta comparación, ¿no? En un barco no debería decidir el más fuerte, pues por tal condición no va a conocer el mejor camino, ¿sí? En este caso, ¿sí? La tiranía o la dictadura es la ley del más fuerte. En un barco no debería decidir el más rico, pues no por tal condición conocerá mejor el camino. Este es el caso de la plutocracia. Y en un barco no debería decir el más popular, ni las creencias populares, pues no por ser mayoría van a conocer el camino. Este es el caso de la democracia, sistema que está a nivel mundial. Entonces, en este punto, Platón hablaba de la sofocracia, ¿sí? La tiranía es donde dirige el más fuerte el barco, la plutocracia es donde dirige el más rico económicamente, y ¿cómo decir? La democracia es quienes dirigen son las creencias populares, ¿sí? Entonces, en este punto, lo que él traía, esta de la sofocracia, el gobierno de los sabios, ¿no? Acá diríamos, ¿y cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a tener un gobierno de sabios? Porque la verdad que sería una hermosa forma de empezar a pensar la política, ¿no? De empezar a pensar quién va a dirigir mi comunidad, porque no necesariamente tiene que ser de países, puede ser, empiezo por mi comunidad, luego por mi ciudad, luego, ¿no? En una forma incluso más transversal, no tan jerárquica. ¿Y cómo hacemos para que gobiernen los sabios? Si estamos hablando que el que está afuera es el que me representa, y por el momento, en el nivel de conciencia que estamos a nivel colectivo, estamos en un nivel de conciencia donde me representa alguien que tiene odio, que habla violentando a los demás, que utiliza el nivel emocional y las emociones, ¿no? Bien de supervivencia para lograr tener adeptos. Y estoy hablando, no estoy poniendo un nombre de nadie, estoy hablando de la mayoría de los personajes que tenemos públicos a nivel político. Em, ¿Cómo podemos lograr que un sabio o un grupo de sabios nos representen? Es muy simple.
más simple de lo que nos imaginamos. Es convirtiéndonos nosotros en sabios, activando nosotros nuestro poder personal. Hasta ahora, hasta este momento en la historia de los países y los pueblos, le hemos dado el poder a un otro. Bueno, yo voy a hacer mi parte y que el político se encargue de hacer la suya. Se terminó. Mi parte es, me vuelvo yo un sabio o una sabia, empiezo a ingresar en un mundo, en ver mi vida como un proceso de constante y continua evolución para llegar a la sabiduría y a la iluminación. Y quien me represente va a reflejar eso que soy yo y lo que es la mayoría. Porque lo que es adentro es afuera. Y lo que afuera nos está mostrando es cómo nosotros todavía estamos vibrando y sintonizando con esa frecuencia que nos está mostrando este poder externo, político, público, etc. Entonces es mucho más simple lo que pensamos. Es primero dejar de poner el poder afuera de que otro tiene la solución, de que otro tiene las respuestas, de que otro se va a hacer cargo. Y que yo me dedico solamente a ir una vez cada tanto a las urnas, entre comillas, a votar. Digo entre comillas, ¿sí? Porque yo hoy ya dudo también de eso. Entonces es como el arquetipo del sabio. El arquetipo del sabio duda de todo. Dice, voy a, voy a investigar, lo voy a chequear. No me creo todo, ¿sí? Entonces, si nosotros, como ciudadanos del planeta y del mundo, empezamos a tener como primer propósito evolucionar y conectarnos con nuestro poder personal, con nuestra sabiduría, con nuestra soberanía, afuera se va a reflejar. Y quizás sí, naturalmente, surja esto que Platón veía, ¿no? Porque Platón era de otra era, de otra era mucho más avanzada que la nuestra, él es no antigua, avanzada. Y sí realmente empecemos a tener gobiernos de sabios que quizás pueden ser gobiernos locales, ¿sí? Más pequeños, y podamos realmente crear ese buen gobierno, este nuevo orden orgánico desde nuestro poder personal, desde nuestra soberanía, desde nuestra sabiduría. Entonces, este buen gobierno no depende de afuera, depende de adentro, de una decisión que nosotros tomemos a partir de ahora, de una decisión personal. De eso depende, ¿sí? Así que bueno, espero que compartan esta reflexión, los leo en los comentarios y, y acá, a ver qué más les había puesto acá. Ok. Para el gobierno de sabios necesitamos activar nuestro propio sabio, que va a reflejar en el afuera esos otros. ¿Mm? Así que en realidad es mucho más simple, ¿no? Porque el poder está dentro nuestro. Por supuesto que es mucho más laborioso, porque recuperar nuestro poder, el que hemos perdido, requiere de mucho trabajo personal, requiere de mucho autoconocimiento, requiere de poner el cuerpito y hacerlo, que ir cada tantos, cada 2, 3, 4 años a poner un papelito en una urna y después quejarnos y protestar y seguir en la misma rueda de hámster. ¿Mm? Les mando un beso y que tengan una hermosa semana. Chau, chau.